Bueno. Vamos, hermanos, a ver una breve meditación de este capítulo 25 del libro de Génesis. En este capítulo, hermanos, vemos los propósitos de Dios en 3 generaciones. En primer lugar, leemos aquí acerca de la muerte de Abraham. Nos dice la Escritura que Abraham murió a los 175 años. Abraham, hermanos, como hemos visto, sobrevivió a su esposa Sara. Incluso vemos aquí que tomó a otra mujer llamada Sétura, con la cual tuvo muchos hijos. Sin embargo, hermanos, Abraham tenía algo muy claro desde el principio, desde que el Señor le prometió esa nación grande, desde que el Señor le prometió que de su descendencia vendría aquel a través del cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. A pesar de que Abraham tuvo otros muchos hijos con esa mujer llamada Sétura, nosotros leemos en el versículo 5, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Así que Abraham nunca olvidó, hermanos, que Dios había elegido a Isaac como aquel a través del cual se cumplirían las promesas del pacto. En segundo lugar, en este capítulo 25 aprendemos más acerca de Isaac, y esta es la segunda generación. Y en concreto la Escritura nos habla de él en relación a su esposa, Rebeca. Así como Sara, hermanos, que era estéril, Rebeca también lo era. Isaac nos dice en el versículo 21 que oró para que Dios abriera el vientre de Rebeca. Dice el versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Entonces ahora vemos en este mismo capítulo 25, ahora la tercera generación. Vemos que Rebeca finalmente concibe y de hecho, hermanos, concibió gemelos que desde el vientre peleaban. Pero dice desde el principio, hermanos, que el Señor había determinado que el mayor, es decir, Esaú, sirviera al menor, es decir, a Jacob. Miren el versículo 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Jacob y Esaú, hermanos, tienen similitud con Ismael e Isaac, porque de ellos, hermanos, el Señor eligió a quien iba a darle el privilegio que se continuara la promesa, se continuara la descendencia de esa simiente que vendría a través de ellos. Así que en ambos grupos el Señor señala a un hijo a través del cual correrían las promesas de su pacto. Antes Dios le había dicho a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael. En Isaac te será llamada descendencia, en Génesis 21:12. Y ahora vemos que el Señor le dice a Rebeca que Esaú serviría a Jacob. Es decir, en Jacob se continuarían las promesas del pacto. Y estos 2 versículos, hermanos, donde el Señor le dice a Abraham que sería en Isaac llamada descendencia, y luego este versículo 23 del capítulo 25, donde Dios le dice a Rebeca que el mayor servirá al menor. Estos versículos el apóstol Pablo los utiliza en Romanos capítulo 9 para hablarnos acerca de los propósitos de Dios en la elección. Hermanos, no se trataba de que Ismael o Esaú hubieran hecho algo malo.
Y tampoco se trata de que Isaac y Jacob hubieran hecho algo bueno. De hecho, aquí el apóstol Pablo en Romanos 9 nos dice que los propósitos de Dios en la elección se cumplieron específicamente antes de que esos niños nacieran, antes de que esos niños pudieran hacer algo bueno o algo malo. Esto era, hermanos, esta elección de Dios era para que el Señor se glorificara en esa elección a través de los cuales correría esa promesa de donde vendría nuestro Señor Jesucristo. Así que los propósitos de Dios, hermanos, en esa elección, tanto de Isaac y después de Jacob, eran engendrar la descendencia a través del cual vendría esa simiente de la mujer que Dios había prometido que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y Dios eligió, hermanos, a personas concretas con las cuales estableció su pacto y a través de las cuales levantaría esa descendencia. Y por eso el apóstol Pablo dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este versículo, Romanos 9:16, a veces se lee mal o se entiende mal. Dice claramente, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. No dice, sino del que Dios tiene misericordia. Dice, sino de Dios. Depende de Él. Él es el que tiene misericordia y Él es el que misericordiosamente ha elegido y ha decretado todo para el cumplimiento de su plan redentor en Cristo. Y luego a partir del versículo 25 vemos un comparativo entre los dos hermanos, entre Jacob y Esaú. Y Esaú, hermanos, es presentado como un hombre salvaje, como un hombre profano. Miren los versículos 30 y 31. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Este nombre significa rojo. Versículo 31. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a dormir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Esaú vendió, hermanos, algo sumamente importante, algo de mucho valor. Vendió la primogenitura, la bendición de Dios. Y el autor de Hebreos en el Nuevo Testamento nos confirma que esa actitud de Esaú no fue por ignorancia del significado de esa primogenitura. El autor de Hebreos nos deja ver, hermanos, que fue un acto de profanación. Es decir, tuvo en poco la bendición de Dios en su vida. Dice en Hebreos 12:16, no sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Así que Esaú, hermanos, fue culpable de tratar la bendición de Dios como nada o en poco. Eso es profanar las cosas santas de Dios. Profanar significa tener en poco las cosas benditas, las cosas sagradas de Dios. Y eso hizo Esaú. Y así termina el capítulo 25 diciendo, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hermanos, ese concepto de ser el menor o el mayor era una distinción entre poderes. Es decir, la Escritura dice que el mayor es el que llevaba el vigor, la fortaleza, el carácter, la autoridad del Padre. Y por tanto, hermanos,
lo contrario a esto, ser el menor implicaba debilidad. Pero Dios, hermanos, vemos que eligió a Jacob, eligió al menor, eligió al débil. ¿Para qué? Para que el propósito conforme a la elección se cumpliera, para que el propósito conforme a la elección permaneciese. Hermanos, como hemos visto en el libro de Josué, Israel era el menor de todos los países, la menor de todas las naciones, pero fue fuerte y fue especial por causa de que el Señor la había elegido. ¿Recuerdan las palabras de Deuteronomio 7? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Y esta ha sido la historia del Antiguo y del Nuevo Pacto, hermanos. Dios ha elegido lo débil para manifestar su poder, para manifestar su gracia, para manifestar su gloria. Isaac, como hemos dicho, era menor que Ismael y aún así fue elegido. Jacob era menor que Esaú y aún así fue elegido. José era el más pequeño de todos sus hermanos, el más débil, y aún así fue elegido. David era también el más pequeño de sus hermanos, y aún así fue elegido rey. Efraín era menor que Manasés, y aún así él recibió la herencia. Esto nos deja ver, hermanos, que Dios manifiesta su poder en la debilidad. Es la manera en que Dios se glorifica, hermanos. Como Pablo le dice a los corintios, veámonos, no somos muchos los sabios, los fuertes. Dios ha elegido lo débil de este mundo, lo vil y menospreciado, para manifestar su poder y su gloria. Y es por ello, hermanos, por lo que Cristo vino en debilidad humana, para demostrar, como dice Pablo a los Corintios en su primera carta, que lo insensato de Dios es más sabio que todos los hombres, y que lo débil de Dios es más fuerte que todos los hombres. Para mostrar, hermanos, que aquellos que ven esa cruz y ven debilidad al ver ahí a un hombre que se decía ser el Salvador del mundo morir en una cruz, para que en eso, hermanos, se mostrara que lo débil de Dios es más fuerte que toda la humanidad conjunta. Porque detrás de todo eso, hermanos, hay un plan maravilloso de redención que es más fuerte que todo, que es más sabio que todo. Cristo, hermanos, es Dios y se humilló a sí mismo para tomar nuestra naturaleza, para salvar a su pueblo, para salvar a su iglesia. Cuán grande, hermanos, es entonces su autohumillación al tomar nuestra naturaleza con el fin de llevarnos a Dios. Dios se glorifica en la debilidad. Y quiero terminar, hermanos, con lo que escribió el teólogo puritano John Owen acerca de esto. Él dice lo siguiente: ¿quién es ahora rodeado con gloria y poder a la diestra de la majestad en las alturas? Es aquel quien fue pobre, menospreciado, perseguido y muerto para nuestra salvación. Es el mismo Jesús quien nos amó y se dio a sí mismo por nosotros y nos redimió con su propia sangre. Si realmente valoramos su amor y participamos en los beneficios que surgen de lo que Él hizo y de lo que Él sufrió, entonces solamente nos queda regocijarnos en su presente estado de gloria. Bendito Jesús,
No podemos añadir nada a ti ni a tu gloria, pero es el gozo de nuestros corazones que tú seas exaltado tan gloriosamente a la diestra del Padre. Anhelamos ver esa gloria más plena y claramente como tú oraste y prometiste que la veríamos. Hermanos, sigamos adorando a aquel que tomó un manto de humanidad, aquel que se humilló, aquel que vino a este mundo a sufrir lo que nosotros merecíamos sufrir, a recibir el castigo que nosotros merecíamos, pero que ahora está exaltado en gloria. Así que pongámonos de pie, hermanos, para adorar a nuestro precioso Cristo glorificado y exaltado. Amén.